Muy pero muy buenas tardes, queridos seguidores de Pulse por Más. Estamos ya en vivo en nuestro canal de YouTube. No teníamos previsto la transmisión de hoy, pero a pedido de la gente, por supuesto, estamos cumpliendo de esta manera. Ya inició el partido de la categoría Sub-20. Ya están jugando el Sportivo Arena versus Sport San Isidro. Se está jugando ya el partido de ida, porque sería la fase de eliminación, la fase decisiva, un partido de ida y vuelta, donde 10 equipos clasificaron para esta fase, de los cuales 6 van a estar clasificando para un hexagonal, mejor dicho, y después tendríamos ya la semifinal. Así es el formato del campeonato para este año 2025. Y bueno, ya estamos en vivo y en directo. Nada más yo voy a estar haciendo, acompañándoles. Como ya mencionábamos, el compañero Blas Antonio Jiménez se encuentra con problemas de salud, como así también Vicente Paniagua Ruiz. Así es que vamos a hacer lo posible para acompañarle, nada más mostrarles también este partido. Yo quiero agradecer en especial a la licenciada Suni Báez y las hermanas Vázquez desde España. Están respaldando para que se pueda hacer posible este trabajo también, porque hay mucha gente que quiere ver. Entonces la licenciada Suni y compañía se esforzaron para que se pueda hacer también como sea. Entonces le agradecemos muchísimo también por respaldar nuestro trabajo de Pulses por Más. Y como te mencionaba, sin relato el partido, pero por lo menos vamos a estar mostrándoles las imágenes en la tarde de hoy. Después de este partido se viene la categoría primera. También ambos clubes clasificaron. Categoría sub-20, San Isidro Esportivo Arenda, y categoría primera es por San Isidro y Esportivo Arenda también. Bien, si quieren escribir en los comentarios, pueden hacerlo. Vamos a estar leyendo su participación en la tarde de hoy. ¿Qué pronóstico tienen también sobre este compromiso? ¿De dónde están viendo? Para ir así acompañándonos en la tarde de hoy. Saludamos a Héctor González, quien está viendo también ya la transmisión, acompañando ya también este compromiso, mientras estamos viendo un minuto de pausa para la hidratación. Justamente estamos llegando a los minutos. Vamos a corroborar por aquí. 22 minutos de esta primera etapa. Estamos desde esta linda cancha que es el del Sport San Isidro. Próximamente ya va a contar con su propio caseta de transmisión también. Así es que estaría bastante bueno también para que se pueda llevar la cobertura de los compromisos desde este campo de juego, desde este escenario deportivo. Bien, otros partidos que se está jugando el día de la fecha, vamos a repasar. Vamos a repasar los partidos que se juegan en la tarde de hoy. A ver, por aquí tenemos los emparejamientos. El Sportivo Iribucuá le visita al Club Unión Agrícola. Se están jugando ya también ahí en la categoría sub-20. El otro partido es entre Nueva Estrella, recibe al puntero de la Serie A, que es el Club Sport Iuponá. Van a estar jugando también. Veremos. Creo que San Juan clasificó a categoría sub-20. Categoría primera no clasificó, entonces San Juan, vamos a ver a qué equipo primera está acompañando a la categoría sub-20 de San Juan. Vamos a ver también. El otro partido va a ser en la cancha del Club Atlético Sport Unido. Le recibe al Sport 3 de febrero. El otro compromiso que también ya se está jugando. El otro partido es entre el Club Atlético 2 de Mayo y el Sport San Nicolás. El otro gran encuentro también para la tarde de hoy. Y así, 5 partidos
que se disputan partido de ida. Después el próximo domingo partido de vuelta. Y de esa fecha ya sale los 6 clasificados para el hexagonal final. Ese es el formato. Lo cierto y lo concreto es que tendremos 8 partidos todavía en el campeonato de la Liga Deportiva de Arequipa. 8 partidos por jugarse, o para que termine en este caso este campeonato. Bien, como mencionábamos, agradecimiento al presidente del club también, al presidente Aldo Báez, quien también está apoyando esta cobertura. Nuestros compañeros se encuentran de reposo, entonces les damos una pronta recuperación. Y nosotros por aquí acompañándoles a través del canal de YouTube. La gente puede suscribirse también para que vayamos creciendo, sumando suscriptores. Pueden activar también la campanita de notificación para que les llegue todos los videos que vamos a ir alzando en nuestro canal. Vamos a solicitar también ya el onceno titular que tiene el equipo local, como así también el equipo visitante, para ver quiénes están dentro del escenario, dentro del campo de juego, mejor dicho, ya jugando este partido. Hoy amanecimos también con una noticia no muy agradable en Villarendá, donde el ex portero, o en realidad es portero del Sportivo Villarendá, quien es Ever Acosta, anoche falleció en un accidente. Entonces también nuestra condolencia a todos sus familiares, a toda la gente que le conoce a Ever, sabe de su cualidad también, sabe su cualidad que tiene como portero. Defendió en el año 2022-2023 al Sportivo Villarendá categoría sub-20, joven de 17 años. Y también la otra persona que falleció, nuestra condolencia a la familia Morales. Jorge Morales también falleció en la noche de hoy. Entonces, como mencionábamos, no fue nada agradable la noticia que se tuvo el día de hoy en Villarendá. Y bien, señores, nosotros por aquí haciendo ya el acompañamiento a este compromiso, la cobertura, 0-0 hasta el momento, 27 minutos de partido. Partido igual, parejo, ambos equipos llegando, pero sin mucha precisión. Yo creo que el Sport San Isidro está llegando más, nada más tienen una falencia ahí en la hora de definir, en la hora de anotar el gol, por así decirlo. Y Sportivo Villarendá, quien por supuesto busca también, como ahora por ejemplo estamos viendo ya la zona ofensiva, y promete mucho también este partido, tanto en la tarde de hoy como el día de mañana. Cuidado del remate del jugador número 2, y bueno, se veía falta también ahí sobre el jugador Jonás Martínez, quien está en el piso. No pasó nada, dice el árbitro, era dentro del área grande, si no me equivoco, pero no se cobró. Entonces solamente hay tiro libre de esquina que le corresponde al equipo visitante, que viste la casaca rojo con blanco, la oficial, en este caso para el campeonato 2025, y el equipo local están utilizando el mismo diseño de la alternativa que jugó Sportivo Villarendá en la Precopa Paraguay. Sí, señor, sería la alternativa entonces que están utilizando en la categoría sub-20. Ahí ya se está ejecutando el tiro libre de esquina y Jonás Martínez intentaba nuevamente. Tiene la pelota él otra vez. Ahí está también el jugador Isaías López, quien se encarga de cruzar la pelota. Vamos a ver en qué termina. Y recibe nuevamente Jonás, pidiendo ya otra falta. Y hay otro tiro libre de esquina. Tiro de esquina, sí señor, para el equipo visitante, quien busca abrir el marcador. Saludos a la gente que están viendo. Ya las personas están conectados desde su móvil
viendo este compromiso. ¿Qué te iba a decir? Se incorporó este jugador Cabrera, Ronald Cabrera, camiseta número 18. Se incorporó también al Sportivo Arendá para esta fecha. Estaba jugando en el Sportivo Irubucá, no sabemos el motivo, pero está ya dentro del campo de juego. Y bueno, hay otro tiro libre de esquina quien ya lo ejecuta y fue falta de ataque del capitán de equipo Luis Martínez. Excelente la transmisión, lo importante es acompañar a los chicos. Vamos a Arendá, dice Silvino Saracho. Sí, señor. Mucha gente quiere ver por lo menos el partido, como mencionábamos, sin relato en la tarde de hoy, tanto categoría primera también. Pero van a tener las imágenes, van a ver las imágenes de Pulse Sport Más a través del canal de YouTube. Hacemos todo lo posible para acompañar en la tarde de hoy esta fecha fecha de eliminación prácticamente. Estamos en la fase decisiva donde solamente 2 partidos van a estar jugando y ahí definen si es que siguen o no en el campeonato. Está difícil todos los partidos. Como mencionábamos, el Sport San Isidro es el actual finalista de la Liga Deportiva de Irubucá año 2024, llegó a la final. Y también el Sportivo Arendá es el actual campeón, entonces se están enfrentando estos equipos que por supuesto tienen mérito deportivo en la Liga Deportiva de Irubucá. Y después los otros partidos, como ya mencionábamos, grandes partidos que se estarán jugando también entre Unión Agrícola y Sportivo Irubucá en la tarde de hoy. La sorpresa del campeonato, que es el Sportivo Irubucá, quien está haciendo una campaña realmente excelente. Está jugando ya también su partido de ida en la cancha de Unión Agrícola. Mientras se prepara este tiro de esquina para el equipo local, muy cerrado esa pelota. De igual forma, Vallejos desvía y hay otro tiro libre de esquina. El otro compromiso, como mencionábamos, el Atlético 2 de Mayo está recibiendo al Sport San Nicolás. Y sabemos bien también San Nicolás, quien llegó hasta la semifinal del campeonato 2024. Se están enfrentando al Atlético 2 de Mayo, quien también le va a dar pelea sin duda alguna al Sport San Nicolás. Cuidado que viene el primero del Sport San Nicolás y es un golazo. Sí, señor, llega el primer tanto del partido del jugador número 21. Después un remate con mucha potencia, por supuesto, ángulo derecho y se abre el marcador en este partido y es del equipo local. Camiseta 21, veremos ya la identidad de este jugador. Metió un golazo. De esta manera se abre el marcador a los 33 minutos de la primera etapa. Creo que van a estar jugando 40 minutos como es habitual en la categoría sub-20. Y bueno, actualizamos el resultado. 1 para el Sport San Isidro, 0 para el Sportivo Arendá. Señoras y señores, ya se mueve la tabla, el marcador, mejor dicho, está pasando a ganar el equipo local. Nosotros agradecemos a las hermanas Vázquez, quien está viendo desde España, Sonia, Irene, también la licenciada Suni Báez de la distancia, están viendo el compromiso y por supuesto dando su apoyo también a esta cobertura. Muchísimas gracias. Sonia, Irene y Librada están también viendo ahí en España, apoyando por supuesto a su querido equipo, el Sportivo Arendá. Y bueno, después tendremos ya la lista de los jugadores también. Empezamos un poco tarde también la cobertura. Como mencionábamos, no íbamos a realizar la transmisión en vivo, pero a pedido de muchos estamos cubriendo también la categoría sub-20, que es sumamente importante dar ese acompañamiento a los chicos, mostrar un poco también la calidad de jugador que hay en la categoría sub-20.
Bueno, juego paralizado. García está en el piso. Creo que piden falta también, pero el árbitro dice que no hubo falta. Muy sentido el jugador, creo que es el delantero del Sport San Isidro de apellido García, un habilidoso jugador que tiene este equipo, quien ya jugó también la categoría principal. Y bueno, juego paralizado por el momento. Ya estamos llegando ya a la parte final de esta primera etapa, donde hace 3 minutos aproximadamente anotaba ya el primero en el compromiso el equipo local, el Sport San Isidro. Un verdadero golazo en el ángulo derecho del portero Vázquez, quien ni siquiera se tiró porque realmente fue un remate sorpresivo también del jugador número 21, y de esta manera ya estamos teniendo este resultado parcial de 1-0. Bueno, el otro compromiso, siguiendo con los partidos que se está jugando en la fecha, el Atlético Sport Unido está jugando de local, le recibe al Sport 3 de febrero, el otro compromiso que se está jugando en la tarde de hoy. Otro gran partido también, que 3 de febrero clasificó como primero en la Serie B y el Sport Unido como último en la Serie A, en el quinto lugar. Entonces ahí se están enfrentando estos equipos. Después mencionamos ya también el segundo de la Serie B, que fue Agrícola, le está enfrentando al cuarto de la Serie A, que es el Sportivo Iribucuá. También se va a disputar primeramente en la cancha de Unión Agrícola. Por tener mérito, entonces eligen dónde jugar primero y eligieron jugar primero en su cancha. Entonces, después el otro compromiso es entre Atlético 2 de Mayo y el Sport San Nicolás. Primeramente se juega en la cancha de 2 de Mayo, y San Nicolás, que estaba en el puesto número 2 de la Serie A, juega con el puesto número 4, creo que es. Sí, el Atlético 2 de Mayo. Después el otro compromiso entre el Sportivo Arendá y San Isidro. Arendá, por tener mérito también, elige dónde jugar primero y eligieron jugar primero de visitante. 37 minutos de esta primera etapa. Sí, el partido, resultado parcial de 1-0 a favor del equipo local, mientras todavía no estamos viendo una reacción del equipo visitante, a ver si llegan al empate. Buscan, pero hasta el momento no tiene esa clave para poder llegar, como se dice, y poder buscar el empate por lo menos en esta primera etapa. Y tiene mucho que ver también este primer partido. Si uno hace bien las cosas en el partido de ida, después ya le ayuda bastante en el partido de vuelta para que pueda conseguir la clasificación al hexagonal final, donde 6 equipos estarán jugando. 5 pasan directamente y el sexto sería como el mejor eliminado. Se estaría clasificando, entonces ahí convierten en hexagonal, porque 6 equipos son los que estarán clasificados. Después de eso pasan 3 directos y 1 mejor eliminado nuevamente, para que puedan completar 4, y ahí se jugará la semifinal. Bueno, otro tiro libre de esquina para el equipo local. Ahí viene la pelota al centro. Cuidado que casi anotan el segundo los chicos del Sport San Isidro, de cabeza, buscando un jugador muy alto, por cierto, camiseta número 9, creo que García mismo también. Hay 2 García creo que en el equipo, un defensor y un delantero en el Sport San Isidro. Son jugadores locales bastante buenos que tiene este equipo, este club. Entonces casi llegan al segundo tanto antes que termine la primera etapa.
Se juega 40 minutos por tiempo. Ya estamos llegando a los 40 minutos. Bueno, piden balón entonces. Juego paralizado. En este momento piden la pelota. Vamos a ver. Ahí se va a reanudar entonces el compromiso. Ahora sí. Llegamos a los 40 minutos, tiempo cumplido en esta primera etapa. Sport San Isidro 1, Sportivo Arendas 0. El resultado que por supuesto le viene bastante bien al equipo local. Está haciendo su trabajo, digamos. La idea es jugar local y ganar también, entonces le está saliendo bien en este momento para el Sport San Isidro. Otro tiro libre a esquina, esta vez le corresponde al equipo visitante, Sportivo Garendá. Vamos a ver en qué termina. Ya se prepara el jugador y se autoriza. Qué buena la bajó ahí González. Pero bueno, había mucha marca también. Vallejos con el rebote. Y finalmente, a ver, continúa el peligro por allí. Para las manos del portero Colbán. Buen portero que tiene también, joven portero. Si no me equivoco, tiene 15 años este portero. Aproximadamente, 15 a 16 años. Bueno, de esta manera finaliza la primera etapa con este resultado parcial a favor del equipo local, Sport San Isidro 1, el Sportivo Arendá 0. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya retornamos para la segunda etapa.
Muy bien, ya estamos de vuelta para esta segunda etapa. Ya inició nada más esta etapa final del compromiso. Se juegan 40 minutos. El Sport San Isidro está ganando por la mínima diferencia de 1-0 al equipo visitante, el Sportivo Arenda. Están ya jugando el partido de ida, donde hay 5 partidos en la tarde de hoy. 10 equipos están en busca de clasificar al hexagonal final, en este caso que va a ser la siguiente fase, la fase 3, la etapa 3. Cuidado que nuevamente acaba de llegar el Sport San Isidro y es García, nuevamente camiseta número 9, el temible delantero que tiene este equipo naranja. El Sport San Isidro casi amplía en el marcador cuando nada más está jugando el minuto de esta segunda etapa. Y bueno, le cuesta mucho al Sportivo Arenda realmente reaccionar. Por lo que estamos viendo, le está costando mucho al equipo visitante llegar al empate. Y bueno, veremos cómo se desarrolla esta segunda etapa. Ya lo ejecuta el tiro libre el capitán de equipo Freddy González, una de las figuras que tiene este equipo, el Sportivo Arenda, quien ya tiene una experiencia también de haber probado la categoría primera, y muy joven, por cierto, si no me equivoco tiene 17 años. Bueno, pedían falta en este choque, pero es parte del juego, le dice el árbitro, entonces no se ha cobrado nada. Sigue la presión por allí del Sport San Isidro, donde piden falta los defensores del Sportivo Arenda. En este caso era Isaac quien se caía por allí. Se va a reanudar ya ahora. Saque de mano que le favorece al Sport San Isidro, quien está ganando. Gol del camiseta número 21. Un verdadero golazo a los 33 minutos de la primera etapa. Se abría el marcador en este partido, categoría sub-20. Enseguida vamos a repasar también los otros partidos que se está jugando. Nosotros agradecemos nuevamente a las hermanas Irene, Sonia y Librada Vázquez desde España, como así también a la licenciada Suni Báez. Están respaldando esta transmisión, entonces muchísimas gracias y saludos a la gente que están viendo en otro país a través de el canal de Pulse Sport Más. Y bueno, muchísimas gracias. Salud y agradecimiento, por supuesto, a la gente quien están apoyando esta transmisión. Hoy estamos haciendo sin relato porque están con problemas de salud, tanto el compañero Blas Antonio como el compañero Vicente Paniagua. Entonces, nosotros estamos haciendo, de acuerdo a nuestras posibilidades, por lo menos mostrar las imágenes del partido, y eso es lo que la gente quiere ver, por lo menos sin relato en la fecha de hoy. Después del fin de semana próximo, ya si Dios permite, van a estar todos los compañeros también para hacer el partido de vuelta, donde Sport San Isidro ya se va a visitar al Sportivo Arenda por el partido de vuelta. Ambas categorías clasifican. El día viernes habían jugado el equipo del Club Sport Club 24 de Junio San Juan, categoría sub-20, que tenía puntuación igual con Atlético 2 de Mayo. Entonces el viernes clasificó también el equipo de San Juan, que la categoría primera no pudo hacer, no clasificó. Entonces la categoría sub-20 sí pasó a la fase, en esta fase, la etapa 2 del campeonato. Creo que le va a acompañar al Atlético 2 de Mayo. Atlético 2 de Mayo clasificó a categoría primera, entonces San Juan le acompaña, si no me equivoco, en la categoría sub-20. Bien. Otra llegada más del equipo local. Ahí está el autor del gol, se prepara nuevamente para el remate.
fue un remate directo. Intentó allí García también cerrar esa jugada de cabeza, pero se fue muy fuerte esa pelota, ese remate. En realidad fue un remate, no fue un centro, entonces se salvó en esta el Sportivo Arendá y entraba con todo allí nuevamente el camiseta número 9. Este jugador, el de apellido García, bastante grande físicamente y le cuesta mucho a los defensores deportivos Arendá también. Bueno, posición adelantada entonces. Estaba en posición adelantada. Fuera de juego estaba el delantero quien justamente estábamos hablando de él. Y es tiro libre que le corresponde al equipo. El visitante Freddy González se encarga de este tiro libre. Ahí lo intenta López. Alexis López peinaba de cabeza, pero no tenía compañía al parecer. Bueno, ya recuperando nuevamente está Luis Martínez, quien se estaba jugando la categoría principal de la fecha pasada. Está jugando la categoría sub-20, más para reforzar a esta categoría también. Entonces, hay tres jugadores referentes está teniendo la categoría sub-20. Freddy González, Ronald Cabrera y Luis Martínez. Como así también Alexis López, sí, señor Alexis López, mucho tiempo también jugó la categoría primera. Entonces, ahí están los más experimentados en esta categoría. 7 minutos de la segunda etapa. Resultado parcial a favor del equipo local. Por San Isidro está ganando 1-0. Busca reaccionar el Sportivo Arendá, pero hasta el momento no lo está pudiendo hacer. Un equipo muy bien parado del Sport San Isidro. Realmente están manteniendo el resultado, como así también va buscando también. Va buscando hasta inclusive el segundo. Bueno, como mencionamos, próximamente van a tener ya la caseta de transmisión, me comentaba el presidente del Sport San Isidro, para que se pueda hacer bien también la cobertura en un próximo campeonato, ¿verdad? Entonces, mientras vemos saliendo el jugador número 8, hay cambios en el equipo local. Sería el primer variante entonces para el Sport San Isidro. Ingresa con todo. El jugador número 23. Mala salida del portero allí. Cuidado que se complica. Bueno, el capitán de equipo saca esa pelota. Y bueno, una tarde muy agradable, por cierto. Temperatura bastante agradable en la tarde de hoy. En segunda línea San Isidro del Norte de Ibucuá se está jugando este partido. A la tarde, todas las tardes, se pone fresquita en este mes de julio que se va terminando de a poco también. Pero muchísimos días de frío tuvimos en este mes de julio. Y hasta el momento, muy agradable, por cierto, muy agradable. Hasta las 3:30, las 4 aproximadamente, se siente el calor, pero después ya refresca un poco, entonces agradable está el clima en esta zona. Vamos a consultar también los otros resultados de los otros partidos que se están disputando. Seguramente al culminar recién vamos a estar teniendo los resultados finales, por supuesto, pero ya tenemos algunos resultados parciales también de los otros partidos. El Deportivo Irucuá está jugando con Agrícola. No sé si el Sportivo Irucuá clasificó a categoría sub-20. Debo mirar la tabla también. El otro partido es 2 de mayo,
San Nicolás, en este caso San Juan, San Nicolás, están jugando entonces categoría sub-20. El otro compromiso es entre Ibuporá, Nueva Estrella, el otro compromiso. Después 3 de febrero con Sport Unido. Bien, y de a poco la gente también van llegando en esta cancha. Hasta el momento ya hay una importante cantidad de personas. De verdad mucha gente no van a estar viniendo por el día triste que se está teniendo en Garendá, donde 2 personas fallecieron anoche. Entonces uno era justamente jugador del Sportivo Garendá, entonces el otro era vecino conocido de la zona también. Entonces mucha gente le están acompañando a los familiares y es un día bastante triste realmente. Hasta buscaron suspender este partido la gente de Garendá, pero creo que no llegó a un acuerdo. Entonces por ese motivo se está jugando este compromiso. Y bueno, lastimosamente fallecieron 2 personas en la noche de ayer, la madrugada. Bueno, vemos ahí nuevamente el jugador número 9. Hubo un choque allí con el portero Vázquez y es tiro libre que le corresponde al equipo visitante. Bueno, el equipo onceno titular de este equipo visitante, Vázquez en la portería, Freddy González como capitán de equipo, Vallejos, como siempre también formando parte del onceno titular, está Jorge Luis Martínez, Isaac Saracho, quien justamente ahora está metiendo este centro que se terminó en las manos del portero. Está Isaías López, camiseta 10. Jonás Martínez como uno de los atacantes. Después está Ronald Cabrera también. Como mencionábamos, recién está formando parte de este equipo del Sportivo Garendá. Había jugado por el Sportivo Uruguay, entonces vuelve nuevamente a vestir la casaca del Sportivo Garendá. Después el jugador Valdés, camiseta 4. Luis Mario Valdés. Así completan entonces el onceno titular, el equipo visitante Sportivo Garendá, quien ya está moviendo la banca suplente, el DT Isidro Santa Cruz. También está preparando para realizar algunos cambios. Cuidado, Alexis López remató desde muy lejos y bueno, pasó a centímetros realmente del horizontal. Se salvó en esta el Sport San Isidro, casi llega al empate el Sportivo Garendá y bueno, se queda así por el momento, pero está buscando ya el empate. Alexis López de pierna zurda remató desde fuera del área. Muy buen remate, muy habilidoso con la pierna zurda, entonces casi lo convierte, casi llegan al empate. 14 minutos de la segunda etapa. Hay tiro libre que le corresponde al Sport San Isidro. Quien sufrió la falta es García. Entonces ahí el árbitro también le dice: ya cobré, no hace falta que me grites. Y bueno, muy buena oportunidad que tiene el Sport San Isidro realmente de buscar el gol.
de buscar otro gol desde la pelota parada. Esta vez ya tiene la mano el jugador número 16, quien deja otra vez. A ver, ahora sí hay cambios. Hay cambios. Sale Isaac Saracho, camiseta 13, y sale Ronald Cabrera para el ingreso de Ferreira. Vamos a confirmar quiénes ingresan. Uno es Ferreira y el otro es Villar, si no me equivoco, Eddie. Bueno, creo que van a reforzar la defensa. Hay tiro libre a favor del equipo local, camiseta número 5, capitán de equipo. Se va a encargar de realizar este tiro libre. Va al centro, directo a las manos del portero, quien lo domina después. Ya sale jugando nuevamente el Sport San Isidro, quien realmente está mucho mejor en el partido. Vamos a ver ahora, ya recupera Alexis López lejos nuevamente. Se enoja Jorge Luis Martínez también con el compañero por no llegar tocando, digamos. Alexis López prefirió rematar desde lejos. Y bueno, hoy con la ausencia de los compañeros Blas Santoro Jiménez, la ausencia de Gilberto Brites, ausencia de Vicente Paniagua Ruiz, quien se encuentra con problemas de salud. Hay muchos problemas de salud realmente. El gripe, muchísimas cosas en la población en este mes de julio, en todos lados. El gripe es fuerte, por así decirlo. Por ese motivo no están los compañeros con nosotros en la tarde de hoy. Bueno, juego paralizado. No hay apuro porque el equipo local está ganando, entonces ahí van a traer la pelota. Ahí sí ya traen la pelota, entonces ya se va a reanudar el compromiso. Luis Mario Valdés se va a encargar de este saque de mano que le favorece al equipo visitante. La capitanía tiene Jorge Luis Martínez. Yo estaba diciendo que era Freddy González, pero en realidad era Martínez. Entonces, el capitán de equipo. Saque de mano que lo responde el Sport San Isidro. Reclaman los jugadores allí. Ya se pone un poco más picante el compromiso a esta hora del partido. 18 minutos de la segunda etapa. Va perdiendo el equipo visitante. El Sportivo Barandá va perdiendo por 1-0, la mínima diferencia. Y va buscando el empate también. Alexis López comete una mano allí. Bueno, termina ahí el ataque del Sportivo Barandá. Ya sale la contra rápidamente. Ahí está Villar, saca esa pelota, revienta como puede para no complicarse allí. Sigue realmente buscando el segundo gol, el Sport San Isidro. Bueno, sale la contra con Alexis López para Jonás Martínez. Vamos a ver si alcanza. Presiona allí Jonás, recupera Alexis López para Isaías. Bueno, un poco fuerte ese pase. Buena la marcación también en la cobertura los defensores del Sport San Isidro y termina para el portero Colmán, quien se va a encargar de esta salida. Vamos a ver si la gente participa también. La gente que están viendo en diferentes lugares, un saludo grande. Después también tenemos nuestro
el partido principal de la tarde, categoría primera. Vamos a ver también entre estos equipos, como mencionamos, ambas categorías clasificaron en estos equipos. Hay otros clubes que no clasificaron sus categorías sub-20, entonces en este caso las dos categorías clasificaron en San Isidro y también en el Sportivo Garenda. Ya un poco molesto ya, por así decirlo, el DT Isidro Santa Cruz con sus jugadores, porque no hay una reacción positiva para llegar al empate. Entonces los defensores se complican allí también. Cuidado que va el autor del gol, habilidoso jugador, rápido jugador que picó muy fuerte esa pelota. Saque de portería entonces para Vázquez. Y son realmente rápidos y peligrosos los jugadores del Sport San Isidro para llegar al arco rival. Y bueno, se le complica bastante el trabajo a los defensores del Sportivo Garenda. La defensa está Villar, González, Valdés. Y bueno, varios jugadores en la banca de suplentes de Sport San Isidro también. Estamos viendo, a ver, 2, 4, 6, 8 jugadores en la banca de suplente. Bueno, 7 en realidad. Sí, 7. Después en el Sportivo Garenda vemos a 5 jugadores también en la banca de suplente. Piden mano entonces los jugadores deportivos Garenda dentro del área. No pasa nada, dice el árbitro. Mientras va la contra nuevamente García. Alcanzó esa pelota, cruzó muy fuerte para su compañero, quien lo bajó muy bien. Sale ya Ferreira con todo, pero bueno, remató el jugador de San Isidro, pero un poco desviado. Tranquilamente lo maneja el portero Vázquez, quien ya sale jugando con Jorge Luis Martínez, el capitán de equipo. Ya juega con Jonás Martínez, el otro Martínez también, el chiquilín rápido que tiene el Sportivo Garenda. Ya sale jugando allí con Vallejos. Punteó la pelota muy fuerte para Isaías López, quien, bueno, le tomó de sorpresa. No pudo alcanzar esa pelota. 23 minutos de la segunda etapa. Sigue ganando el Sport San Isidro. Partido de ida y vuelta. Partido parejo, con la diferencia de que el Sport San Isidro pudo aprovechar. Está ganando 1-0. Es poco, por supuesto. Este resultado no asegurás con este resultado, entonces cualquier momento puede llegar empate también. Así es que, pero lo bueno que el equipo local está haciendo su trabajo, que es ganar de local. Ahí está Luis Valdés cortando esta jugada en la media cancha. Piden tarjeta. El árbitro solamente cobró la falta entonces sobre el jugador número 17. Ya tiene la pelota el capitán de equipo para buscar nuevamente desde la pelota parada, meter un centro, buscarle a jugadores altos que tiene el Sport San Isidro. Jugador García y compañía allí. Bueno, veremos en qué termina. Va al centro para directo en las cabezas de González, quien desvía, saca esa pelota, saca el peligro de allí. Cuidado que recupera el jugador número 6 y perdona realmente la oportunidad que tenía. Muy débil el remate del jugador número 6 del Sport San Isidro. Bueno, ya sale jugando Vázquez. Vázquez para Martínez, Martínez para Vallejos. Cuidado que pierde Vallejos la pelota, ya recupera nuevamente San Isidro. Estaba en posición adelantada García, entonces tiro libre que le corresponde al equipo visitante. Camiseta 14, Jorge Luis Martínez. Quienes se apuran para cobrar, entonces el árbitro le dice un poco más atrás y le hace nuevamente
Ayer recuperando un Deportivo Berendá con Jorge Luis Martínez. Ahí está Jonas. Jonas Martínez, habilidoso jugador, entra en medio de varios jugadores. Cuidado, Isaías se va con el jugador número 2. Hay tiro de esquina. Saque de portería entonces. El jugador número 2 se trata de... Eddie, si me puede ayudar. Camiseta número 2 del Sportivo Berendá. Uno de los buenos jugadores que tiene también este equipo, que se ha sumado para este año, nada más, su primer campeonato con el Sportivo Berendá. Un minuto de pausa. Un minuto de pausa, señoras y señores. Agradecimiento a nosotros a Magalí Novedades también. Si están buscando prenda de vestir con el mejor precio, todavía van a encontrar ahí prendas a tan solo 20.000 guaraníes en Magalí Novedades, a pasos del Colegio Nacional Berendá. Muchísimas gracias a Magalí Novedades. Prenda de vestir para todas las edades. Saludos y agradecimientos a la licenciada Suni Báez desde España. Muchísimas gracias. Salud y agradecimiento también a las hermanas Vázquez, Librada, Irene y a Sonia Vázquez, quienes están viendo también el partido y, por supuesto, respaldando el trabajo de Pulses por Más. Teníamos, bueno, no teníamos previsto la transmisión en vivo para esta tarde por el motivo de que los compañeros están con problemas de salud. Entonces, a última hora, estamos haciendo de esta manera, solamente mostrando las imágenes del partido, comentando un poco también, pasando algunos datos, algunas informaciones de lo que está pasando en esta fecha del campeonato, y así estamos, por lo menos, cubriendo este compromiso. Mucha gente pidió ver entonces, gente que están lejos, y por ese motivo al final estamos realizando la transmisión de esta manera. Bueno, ya se va a reanudar el compromiso. Estamos viendo otro cambio que va a realizar el Sport San Isidro. Vamos a ver quién sale. Jugador número 11. El jugador número 11 del Sport San Isidro está saliendo allí. Ya 28 minutos de esta segunda etapa. Se juegan 40 minutos por etapa. Resultado parcial: 1 para el Sport San Isidro, 0 para el Sportivo Berendá. Se está jugando la Liga Deportiva de Irucua de Fútbol, categoría Sub-20. Ya sale el portero Colmán para el Sport San Isidro. Recupera el Sportivo Berendá con Jorge Luis Martínez, capitán de equipo. Buen jugador que tiene el Sportivo Berendá también, quien es un jugador que ya formó parte de la categoría principal. Cuidado, Alexis López hizo rematar de lejos. Se enoja con él mismo porque no le salió bien ese remate. Ya domina tranquilamente el jugador Colmán para el Sport San Isidro. Ya sale jugando San Isidro, pero se equivoca en el pase. Isaías López se equivoca también con el pase. Vamos a ver en qué termina. Recuperó el Sportivo Berendá, pelea por allí Ferreira, recién ingresado, y pierde la pelota. Se le complica bastante al Sportivo Berendá, quien no puede lograr empatar el compromiso. A ver por aquí. Bueno, estaba llegando a los 30 minutos de compromiso. Ya mucha gente llegando a la cancha a acompañar a sus respectivos clubes. Estamos
en la cancha del Sport San Isidro, uno de los mejores escenarios deportivos que tiene la Liga Deportiva de Irubucuá. Realmente un empastado bastante lindo, acorde a partidos importantes, porque reúne las condiciones realmente, un cercado espectacular, las bancas suplentes también bien cómodos para los jugadores y bueno, muy lindo escenario deportivo del Sport San Isidro. Uno de las pocas canchas que tiene la liga en condiciones para realmente utilizar, ya sea para la selección, partidos importantes. Entonces, es uno de los orgullos que tiene la Liga Deportiva de Irubucuá, tener una cancha, un empastado de este nivel, por así decirlo. Bueno, juego paralizado nuevamente porque salió la pelota. Justamente se fue por una ventana. Bueno, una lástima. Realmente la pelota se fue directo por la ventana de una casa que se encontraba muy cerca, por cierto, y rompió totalmente. Bueno, estamos en la parte final ya de este compromiso. Llegamos a los 32 minutos, falta pocos minutos para que termine el partido. Todavía no estamos viendo la reacción del equipo visitante, el Sportivo Berendá, quien está perdiendo por la mínima diferencia, busca de todas maneras de realmente el empate, pero se equivoca aquí, se va con todo el autor del gol, el jugador número 21, quien se prepara para el centro, desvía por el defensor, a ver en qué termina, sigue el peligro por allí, ahora sí, a ver si recuperan, cuidado que se va con todo, el jugador número 2. No le pudieron sacar esa pelota. Qué peligro realmente para la defensa del Sportivo Berendá. Llegó con todo el Sport San Isidro, casi llegan al segundo tanto. Se complicaron allí los defensores, no pudieron sacar esa pelota. Ahora sí, saque de portería que le corresponde al Sportivo Berendá. Y bueno, sacó mal ahí Vázquez también. Ya recupera nuevamente el Sport San Isidro, va con todo García. Rápido. Jugador que tiene también este equipo. Ahí González quita esa pelota, recuperó, después pierde nuevamente, cuidado que se va a San Isidro, desvía esa pelota, se fue por arriba, tiro libre de esquina que le corresponde al equipo local, quien está mucho mejor en estos últimos minutos en el compromiso. Tiene varias llegadas seguidas. Tiene la oportunidad de ampliar el marcador realmente este equipo. El equipo naranja de la Liga Deportiva de Irubucuá, que es el Sport San Isidro, actual finalista de la Liga Deportiva de Irubucuá. Este club que ha llegado a la final justamente con este equipo, el Sportivo Berendá. Bueno, ahí autoriza el árbitro para este tiro libre de esquina. Vamos a ver en qué termina. No se apura para nada el jugador del Sport San Isidro. Ahora sí, va el centro de cabeza afuera. Bueno, advertencia para los jugadores Jorge Luis Martínez y para García. Entonces, si hacen de vuelta, reciben tarjetas, le dice el árbitro. Entonces, una advertencia verbal por parte del árbitro principal. Ahí sale jugando el Sportivo Berendá con Alexis López. Cae Alexis, piden falta. No hubo falta, dice el árbitro. Ya sale jugando el Sport San Isidro. Va con todo el juego número 6 para... A ver, ¿para quién? Alcanzó nada más. García tiene la pelota. Sí, señor. Se prepara García. Creo que lo va a rematar. Se prepara García. Va.
Buena la marcación González. Continúa el peligro por allí. Se mete el jugador número 21 de Puntín. Bueno, de Puntín intentó pero ya no tenía, digamos, un buen ángulo allí, pero sigue llegando el Sport San Isidro. Ahí saque de portería para Vázquez. Sportivo Arendá está perdiendo por la mínima diferencia. Está perdiendo en su partido de ida. Tiene la responsabilidad de, por supuesto, ganar el próximo partido y de buscar la clasificación a través de las tandas de penales, porque no hay diferencia de goles. Entonces, tiene una gran responsabilidad este equipo si es que termina con este resultado. Bueno, muchos reclamos también por parte de los jugadores hacia el árbitro. Subió de tono, por así decirlo, en estos minutos finales del compromiso. Mala salida del portero, termina en una falta. Sí, tiro libre que le corresponde al Sportivo Arendá después de una mala salida al portero. Alexis López se encuentra sentido allí. Tarjeta amarilla para el defensor, sí señor. Tiro libre peligrosísimo. Realmente una buenísima oportunidad de llegar al empate. Vamos a ver en qué termina esto. Alexis López está sentido allí. Vamos a ver si se levanta. El capitán de equipo reclama mucho también al árbitro sobre una jugada anterior, si no me equivoco. Pero ya está, se cobró este tiro libre que le corresponde al equipo visitante. A ver quién se encarga. Y está el capitán de equipo, Jorge Luis Martínez. Se va a encargar de este remate. Muy cerca del arco, la cabecera del área grande. 37 minutos de partido, segundo tiempo. La oportunidad que tiene este equipo de llegar al empate. También se prepara Alexis López. Veremos quién lo patea finalmente. Bueno, se apuran los jugadores del equipo visitante. Todavía no se está autorizando. Ahora sí, lo autoriza el árbitro. Se prepara Alexis López por abajo. El rebote le queda para... Cuidado que reacciona allí el capitán de equipo. Cuidado que se armó allí. Y le agredió bastante. El capitán de equipo fue el que empezó. Bueno, lamentable ver en la categoría sub-20 este tipo de actitudes. Un incidente. Para mí el capitán de equipo fue el que empezó. Después veremos las imágenes también. Realmente cómo terminó, pero hubo agresiones allí. Vamos a ver en qué termina. Sale, en este caso entra para asistirle al jugador que está caído. Bueno, vamos a ver qué hace el árbitro. Se prepara para sacar la tarjeta. Saca la tarjeta roja. ¿Para quién? Le llama al capitán de equipo. Y le llama también al jugador número 2. Y es Ronald. Ronald Cabrera, entonces el expulsado también.
Ya tiempo cumplido, 40 minutos. Continúa allí el amarilla para Martínez, capitán de equipo también. Sigue el reclamo por allí. Bueno, hay dos expulsados, uno de cada equipo. Capitán de equipo reacciona de esta manera. Ya fue expulsado. Lamentable realmente. Entonces, ahí está saliendo ya el capitán de equipo. Y es Luis Mario Valdés, el otro expulsado. Estaba diciendo Ronald Cabrera, pero realmente después vamos a ver bien la jugada. Pero ya está. Vamos a ver cuántos minutos más se juega. Resultado parcial 1-0 a favor del equipo local. Sport San Isidro está ganando. Juego paralizado, incidente aquí en la categoría sub-20. Expulsado el capitán del equipo local. Expulsado el lateral derecho del Sportivo Arendá, Luis Mario Valdés. Y hay un jugador caído allí que todavía no se levanta. Se trata de Jonás Martínez, Eddie. Bueno. Ya llegamos a los 41 minutos de la segunda etapa. Vamos a ver en qué termina. Si fue falta para alguno de los equipos o si estaba ya fuera de juego. Bueno, señoras y señores, esto ya va a finalizar en cualquier momento. El partido se queda con una ventaja el equipo del Sport San Isidro. Del partido de ida está sacando un importante resultado para después defender este resultado el próximo domingo realmente, para que puedan clasificar al hexagonal final. Y bueno, hicieron bien los chicos del Sport San Isidro, jugando de local, ganando el compromiso. Y el Sportivo Arendá, quien no pudo reaccionar, no pudo llegar al empate, no le salió realmente las ideas allí al equipo albirrojo. Saque de portería entonces. Colmán se va a encargar la salida y autoriza al árbitro para que pueda salir. Bueno, tiro libre que le corresponde entonces al equipo local. Mientras va a haber cambio. Cambio, sale el jugador número... A ver. Bueno, sale Jonás Martínez. Ingresa otro jugador, Martínez. Camiseta número 20. Y veremos cuántos minutos más se juegan. Ya estamos teniendo 44 minutos. Por supuesto, juego paralizado por unos 4 minutos aproximadamente. Vamos a ver si recuperan esos minutos. Rápidamente se prepara para cobrar el capitán de equipo Jorge Luis Martínez, camiseta número 14, quien también recibió una tarjeta amarilla durante el incidente por algunos reclamos. Presiona mucho. Ahora el Sportivo Arendá ya, antes que finalice el compromiso, buscando por ahí llegar a un eventual empate. Dos jugadores expulsados, uno de cada equipo. Después del incidente, el capitán del Sport San Isidro y el lateral derecho del Sportivo Arendá fueron los expulsados. Entonces,
Ahí están. Cuidado que casi entra esa pelota. Alexis López intentaba sin mucha potencia, pero con una buenísima idea, nada más que también hizo su trabajo el portero Colman. Hay otro cambio para el equipo local, el Sport San Isidro. Sale número 9 García. Bueno, García entonces deja el campo de juego. Uno de los referentes que tiene este equipo, el Sport San Isidro, entonces estaban abandonando el campo de juego para darle oportunidad, en este caso a otro jugador. Y están logrando un resultado bastante importante. Mínima diferencia, pero lo importante era ganar, ya que en este campeonato no existe la diferencia de goles. Ahí está, tiro libre de esquina que ya cobró el Sportivo Arendá. Ahí está Villar, quiso jugar con Vallejos, pero pierde la pelota y va a la contra. Sale ya el portero Vázquez. Tarjeta amarilla para el jugador número 21, el autor del gol. Entonces, después de una jugada, cuidado que va el Sportivo Arendá. Isaías López para Ferreira. Nuevamente Isaías López. Cae el jugador número 10. Pierde la pelota y va a la contra. Va a la contra, cuidado. Sale. Sale el portero Vázquez con un pelotazo para no complicarse. Y bueno, señoras y señores, en cualquier momento termina este compromiso. Ya tenemos 47 minutos. Pasamos ya 7 minutos del tiempo normal. Se está jugando los minutos de adición a causa de que se perdió muchos minutos durante un incidente entre jugadores en el área del Sport San Isidro. Entonces vamos a ver si recuperan. Estamos a punto ya de llegar a los 48. Ahora sí, termina el compromiso, señoras y señores. Ganó el equipo local, Sport San Isidro, por la mínima diferencia. Categoría Sub-20. Este es el partido de ida. Nosotros hacemos un breve corte y retornamos para el partido de la categoría primera.